¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, muchachos y muchachas. Disculpen la demora, solamente que si no lo transmito ahorita, ya no lo hago en todo el día y quería aprovechar esta plataforma para poder decirles algunas cosas que he estado averiguando. Bueno, primero, nada, soy Carlos Vera, médico psiquiatra y también escritor, y quería aprovechar esta plataforma como para poder hacer algunas acotaciones. Durante los últimos aproximadamente 10 años, y esto es tal vez más, la psiquiatría también dentro de una de sus ramas, ha evaluado lo que es la patobiografía de ciertos personajes, y es harto conocido que ya se han hecho biografías o patobiografías sobre enfermedades mentales que han padecido algunos artistas, ¿no? Como Edgar Allan Poe, como Van Gogh. Tenemos también, hay varias, ¿no? Varias situaciones, como por ejemplo Martín Ramírez, dentro de lo que Walt Whitman, Munch también, dentro de algunos, pero y acá en el Perú hemos visto mucha biografía sobre la depresión que ha sufrido José María Arguedas, que lo llevó a un suicidio. Entonces, hemos tal vez dejado de observar ciertas patologías o ciertas biografías que me parecen muy importantes, y también quería hacer esta pequeña muestra a modo de una reflexión también, de qué necesario es el arte, qué necesaria es la literatura, y que no podríamos andar patologizando todo. Y esto es un poco la paradoja de esta exposición. El día de hoy quería hablarles sobre dos escritores, dos específicamente, y los dos han contribuido mucho para este siglo XX. Uno es Julio Verne y otro es Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft. Por ejemplo, Julio Verne, según las cartas que él escribía a su madre, el escritor francés, él señala algunas cositas que me gustaría señalar. Por ejemplo, Julio Verne, cuando nace en Nantes, a los 15 años empieza a tener un trabajo remunerado, pero le era difícil el poder controlar su ansiedad. Y él señala algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, él decía que todas estas molestias proceden de los nervios que tengo, siempre en extrema tensión. Y esto lo señalaba porque Julio Verne, según lo que él señala, tenía trabajo de mañana a la noche sin parar, y así todos los días. El estómago sigue bien, pero los tirones de la cara me molestan mucho. Según algunas fotografías que se vieron de Julio Verne, tomadas en el siglo XIX, él padecía de una pequeña parálisis facial. También, aparentemente, Julio Verne tenía lo que llamaríamos ahora en medicina el síndrome de colon irritable. Julio Verne, más o menos hasta el año 50, es donde se anima ya a ir publicando, y sus primeras obras eran relacionadas a corte romántico. Él sufre una decepción amorosa, puesto que se embarca en un viaje para conseguir un collar de coral y traérselo a la chica que le gustaba, pero después la chica lo rechaza, y según lo que cuentan los biógrafos, esto marcó la vida de Julio Verne, puesto que desde esa fecha empieza con una misoginia. Ojo, misoginia, colon irritable, ansiedad, ahí está presente. Julio Verne sufría de bastantes ataques de ansiedad, y curiosamente, ya pasados los 20 años, estando todavía con ansiedad, empieza él a escribir primero el viaje de la Tierra a la Luna, y posteriormente ya vienen otras obras emblemáticas como el viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas en viaje submarino, y así por el estilo. Muchas de esas historias que todo ello, como ciencia ficción, como ansiedad por crear, va generando toda una serie de influencias, tanto científicas como también influencias literarias. Muchos autores se basaron en Verne y después fueron creando obras, y después tenemos que sus inventos y todo lo que él ha dicho pues
se han hecho realidad. Y muchas de esas cosas nos sirven hasta ahora. Incluso, bueno, ya yendo un poco más hacia lo mágico, están pues las sociedades Verne o las sociedades secretas, etcétera, cosas que no voy a discutir el día de hoy. Ojo, entonces me quedo con Verne y su ansiedad. Y esta ansiedad lo llevaba en algunos momentos a crear, y creó cosas maravillosas. Él en el año 47 fue que gastó todo su salario en comprarse una biblioteca sobre avances científicos, y esto le sirvió posteriormente a su creación, a todo lo que es la creación de Julio Verne. Y otro escritor que sufría de mucha ansiedad y cuya biografía pues ha sido biografiado bastante en los Estados Unidos es Howard Philip Lovecraft, del cual hicimos hace poco un conversatorio con Germán Atoche y el gato descalzo en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, de la cual aproximadamente una vez al año se hacen estas remembranzas. Pero la vida de Lovecraft es muy interesante. Te lo digo del punto de vista de psiquiatra y también como escritor. Lovecraft, por ejemplo, recibe influencias de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe fue, digamos, el maestro del terror, el maestro del miedo, él tenía algunos cuentos donde también declaraba sobre el canibalismo. La historia de Arthur Gordon Pym, por ejemplo, su novela inconclusa, que después la concluye Lovecraft, y ojo que están totalmente separados temporalmente y en distancia. Pero Lovecraft también tenía algo. Él tiene una madre muy castrante, muy dominante. Su padre muere por un ataque de neurosífilis, donde había una psicosis de neurosífilis, y lo internan, y donde en un nosocomio, un hospital psiquiátrico, y luego muere. Su madre lo cuida, lo sobreprotege tanto que le impide jugar con otros muchachos. No podía jugar con otros muchachos, y empieza a ver esta situación de separación entre los demás y yo. Él provenía de una familia anglófila, ¿no? Sí, él rastreaba su linaje de los Lovecraft en el siglo XV en Inglaterra, y podía citar a los descendientes, o digo, los parientes de su madre hasta el Mayflower inclusive. Entonces Lovecraft tiene una serie de situaciones en la cual el mundo le empieza a ser ajeno. Lovecraft también, en las cartas que escribe, son 120.000 cartas aproximadamente que él escribió con los demás, él hablaba de que tenía molestias y que se sentía constantemente enfermo, y que esta enfermedad llevaba a que en algunas ocasiones se aislara. Por ejemplo, él a temperaturas, según lo que señalaba Lovecraft, temperaturas menores de 20 grados, él se sentía fatalmente enfermo. Sufría de mucha ansiedad, pero a la vez también de cierta depresión, que es lo mínimo que podemos ver ahorita. Él se recluye en su casa de Providence cerca de 9 años, y solamente mantiene contacto con el mundo exterior mediante cartas. Entonces empieza a mandar cuentos. Los primeros cuentos que hace es a los 12 años, los guarda, y a los 15 años empieza a enviar cartas. Empieza a enviar cartas de protesta desde los 15 años o de los 8 años incluso, algunas cartas fichadas, sobre cómo debería ser la ciencia, sus avances en astronomía y así por el estilo, pero él vivía recluido en su biblioteca. O sea, no tenía otro contacto humano más que con su madre y el abuelo materno. El abuelo materno es una influencia muy poderosa porque en cuanto a Lovecraft, por ejemplo, la biblioteca del abuelo era el lugar donde él paraba, y entonces tenía obras de terror, y el abuelo no escatimaba en contarle obras de terror o cuentos de terror para hacerlo dormir. Las pesadillas de Lovecraft eran bastante poderosas, y él empieza a escribir sus famosos relatos y cuentos de terror ya basados más en el horror cósmico a partir de los 15 años en adelante. Lovecraft, su mayor pérdida fue cuando murió su mamá. Muere su madre aparentemente por un problema biliar, y él señalaba en constantes cartas que se sentía enfermo, y a veces había estreñimiento, a veces había diarreas también, que él no lo señala como diarrea, sino como que estaba mal del estómago, y a veces pasaba etapas constipado.
esto es con un estreñimiento fuerte. Después, cuando muere el abuelo, que es otro golpe bastante fuerte, él tiene un problema económico, entonces se ve en la obligación de ver la forma como trabajar, pero Lovecraft como tenía cierto rechazo a la gente, entonces le era difícil conservar un puesto, no se movía de Providence, hasta que después de 8 años recién sale de su casa, y cuando sale de su casa, pues los demás, un círculo de escritores lo invita a un congreso que tenían en Nueva York. De Providence a Nueva York no dista mucho, pero para aquellos tiempos pues sí era una distancia bastante larga, y es allí donde conoce a su esposa, pero más era una relación un tanto entre 40 y 20. Lovecraft tenía 33 y su esposa tenía 40, entonces había cierta dependencia en cuanto a la relación. ¡Ay! Perdón. Entonces había cierta dependencia en cuanto a la relación. Tenemos también que estas situaciones marcan un poco la vida de Lovecraft, puesto que hay una situación especial. La esposa le pide que por favor de una vez se mueva y que haga cosas, pero Lovecraft decide no trabajar y sigue inventando ciertos cuentos. Es ahí donde vienen los mitos de Cthulhu, donde vienen también algunos relatos. Dagón es mucho más anterior, lo cual marca un índice en la vida literaria. Y posteriormente la vida de Lovecraft cambia un poco cuando él enferma. En el año 37, ya habiendo publicado En las montañas de la locura, Lovecraft sufre una patología intestinal que luego fue diagnosticada como un cáncer, un CA de intestino y un problema urinario, y de eso muere. Entonces, es allí donde podríamos decir que la ansiedad de Lovecraft, este problema de colon irritable, pasa a tener un mayor índice y una connotación poderosa. Y es donde estos dos escritores, hasta el momento, nos siguen influyendo, siguen con su influencia. Por ejemplo, Verne, sus adelantos todavía nos siguen maravillando, así se siguen haciendo películas. Y Lovecraft, por ejemplo, Cthulhu, lo hemos visto en Piratas del Caribe. Quienes hayan visto recientemente Piratas del Caribe, Davy Jones no viene a ser nada más que la encarnación mejor dicho, es la copia fiel de Cthulhu. Ven a Stephen King, o si han visto La Niebla de Stephen King. La Niebla es como si fuera la copia de lo que es el horror de Dunwich en los mitos, el libro de los mitos de Cthulhu. El horror de Dunwich es un cuento maravilloso, magnífico, y que les recomiendo, si es que quieren asustarse un poco. Y si ustedes observan La Niebla de Stephen King y observan Dunwich de Lovecraft, que es del año 36 aproximadamente o antes, van a notar un parangón. Es decir, y Stephen King no ha dudado en decir de que ha sido influido por, o tiene influencia de Lovecraft. Guillermo del Toro también tiene una influencia muy grande. Hellboy, cuando ustedes ven al personaje de Abe en Hellboy, por ejemplo, es la copia fiel de los personajes que aparecen en el cuento de Innsmouth, el horror de Innsmouth, o en Innsmouth también. Si ustedes ven Alien, el octavo pasajero, es la copia fiel de En las montañas de la locura, pero visto de una óptica ya extraterrestre, viendo la invasión extraterrestre. En las montañas de la locura del año 36 de Lovecraft, ustedes identifican todos los temas que tienen que ver con Alien, el octavo pasajero, incluso en Alien Covenant, la última, o también en Prometeo, también lo pueden observar. Es decir, que Lovecraft todavía nos sigue maravillando. Para terminar esta transmisión, si bien hay muchas patobiografías de muchos escritores o muchos artistas, imagínense ustedes si es que no existiese algún tipo de, por así decirlo, de desvarío o ansiedad que lleve al escritor a escribir, o al cineasta a crear, o al pintor de pronto a crear obras que son después maravillosas. ¿Qué pasaría con la humanidad si es que esto no hubiera sucedido? Lo dejo como una pregunta, aunque muchas veces intentamos. ¿Qué hubiera pasado si de pronto Arguedas hubiera recibido un tratamiento mucho mayor?
De pronto podría estar vivo, pero tal vez la creación o la creatividad podrían haber desaparecido. O de pronto, si tenemos tratamiento específico para Lovecraft en algún momento, de pronto le anulamos la maravilla. Y esta maravilla venía del horror que venía pasando y de su ansiedad. Tal vez esto pueda chocar en algunos momentos, pero estos seres, estos personajes, estas personas con todas las cosas y todas sus vivencias, son las que hasta ahora influyen mucho en lo que vemos día a día. Y ojalá que sigan apareciendo estas maravillas, estos prodigios, porque gracias a eso es que se nutre la cultura actual. Muchos de los escritos que hace Arthur C. Clarke o que tenemos después con el mismo Isaac Asimov también son maravillosos, y esto nos ha ayudado mucho a la cultura, mucho a la ciencia. Sin esos escritos, la ciencia ficción no hubiera crecido tanto y la ciencia actual tampoco. Ciencia ficción, que lo vemos como una fantasía, como una literatura de clase B, en realidad ayuda un montón a crear escenarios necesarios para el desarrollo científico. Si es que esto no se da, pues entonces nos vemos en una situación de estancamiento, un estancamiento cultural. Es una lástima que hayamos quitado financiamiento en nuestro país, en Perú, para investigaciones, y la mayor parte de investigaciones que se hacen son de fondos propios. Eso es lo que un investigador quiere poner de su propio bolsillo para poder sacar adelante un tema que considera importante. Así que les invito a que primero lean un poco más. El promedio de libros que leemos acá en el Perú es de 0.8 libros al año. El peruano promedio lee eso. Entonces, en otros países tenemos una devoración. Bueno, se devoran los libros, 4 mínimo libros al año. Así que sería conveniente que lo hagamos. Así que les invito a que podamos hacer todo ello. Y no dejen que sus miedos los invadan, sino que de pronto aprendan a expresarlos. Que sea como una forma para poder seguir adelante y saber que todas estas situaciones pues nos pueden ayudar. Sacar provecho de lo negativo que podamos considerar nosotros para ponerlo como algo de pronto que nos pueda servir. Fue Carlos Vera, y esperando que les haya gustado esta transmisión. Muchas gracias por estar presentes.